Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Nosotros desde que empezamos a ver la factorización, simplemente nos empiezan a decir que hay un montón de casos, el caso del factor común, del trinomio y un montón, pero nosotros en realidad no entendemos qué es factorizar. Y factorizar a lo que se refiere es a que vamos a coger un polinomio, ¿cierto? Y lo vamos a convertir en un montón de factores, o sea, de multiplicaciones. Por ejemplo, también se puede plantear con los monomios, y es realmente lo que vamos a ver en la clase de hoy, que son los principios de la factorización. Si nosotros nos pusieran un caso que es 8x a la 3, nosotros podríamos plantear esto como si fueran diferentes factores. ¿Qué factores serían? 8 por x por x por x. Acá lo que acabamos de hacer fue coger este número que tenemos acá y lo convertimos en diferentes factores para poder llegar a lo mismo. Si nosotros realizáramos esta multiplicación obtenemos exactamente eso. Ahora vamos a mirar otro caso que fuera por ejemplo 20xy a la 2. Entonces hacemos lo mismo. De hecho el 20 nosotros también lo podríamos convertir en factores aún más pequeños si quisiéramos hacerlo. Lo podríamos convertir en 5 por 4 por x por y por y. Y esto lo podríamos convertir aún en factores más pequeños. Podríamos decir que 5 por 2 por 2 por x por y por y. Entonces, esto es en realidad lo que nosotros siempre hacemos en la factorización. Cuando nosotros vemos este caso del factor común, del trinomio, de la diferencia de cuadrados y todo eso, lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo un polinomio y lo estamos convirtiendo en diferentes factores que al multiplicarse nos vuelve a dar el polinomio. No vamos a entrar a resolver en este video los casos que son pues, de polinomios, sino que vamos a mirar otros dos o tres ejemplitos de estos para entender un poquito mejor la idea. Entonces, miremos otro caso. Tenemos 35 x a la 3, y a la 2, z. Hacemos lo mismo. 35 por x por x por x por y por z. El 35 ya lo podemos convertir en algo aún más pequeño. Podríamos decir que es 7 por 5 por x por x por x por y por z. Si quisiéramos hacer otro ejemplo, 12 x a la 4, y a la 2, z a la 3, a. Entonces lo mismo. 12, planteémoslo de una vez como dos factores. 6 por 2 por x por x por x por x por y por z por z por z por a. Y este 6 lo podríamos convertir en un 3 por 2. Entonces me puede quedar 3 por 2 por 2 por x por x por x por x por y por y por z por z por z por a. Y esto en realidad es lo que nosotros hacemos cuando hacemos factorización. Estamos convirtiendo cualquier polinomio o monomio en muchos factores. Eso sería todo.